Vamos a hablar un poquito sobre el safety factor o factor de seguridad. El factor de seguridad, bueno, en primer lugar, recordemos que tenemos dos tipos de diseño, ¿no? El diseño a esfuerzo, ¿sí? Que aquí lo que me responde es cuánto es el máximo esfuerzo que puede resistir el material sin que se forme plásticamente, es decir, de forma permanente, ¿sí? Y ahí no me interesa cuánta deformación elástica hay. Es decir, yo puedo tener un caucho, pero que desde el caucho cuando yo lo estire, ¿sí? Y lo suelte, que él vuelva a su longitud inicial. Y también está el diseño a módulo, que en el diseño a módulo lo que nos interesa es cuánta longitud se va a alongar o flexionar elásticamente en el material ante un esfuerzo determinado. Es decir, que aquí lo que me interesa es cuánta elongación, o sea, cuánto se va a estirar ese caucho. ¿Sí? Son dos cosas completamente diferentes. Cuando nosotros estamos en diseño esfuerzo, aparece una cosa que se llama factor de seguridad. ¿Sí? Yo sé que ustedes lo han visto en resistencia de materiales, pero aquí de pronto hay alguna confusión. Básicamente el factor de seguridad es una relación entre el esfuerzo del material y el esfuerzo y el máximo esfuerzo del componente. Y aquí tenemos que hacer una salvedad porque digamos, el idioma inglés sí hace una diferencia entre palabras y eso no está en el español y por eso muchas veces nosotros nos confundimos. ¿Sí? Entonces fíjese que cuando yo digo esfuerzo en material strength y máximo esfuerzo estrés, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Ahora, ¿No se puede repetir la pregunta? ya le repito la pregunta. Aquí está. ¿Cuál es la diferencia en el inglés entre estrés y strength? ¿Por qué? Porque, Estrés, esfuerzo, exacto. Y strength, ¿sí? Fíjese, extensión. no, señor. Estrés es el esfuerzo que se aplica a un cuerpo en función de la fuerza y el área. O sea, es lo que nosotros calculamos. ¿Sí lo pillan? Mientras strength es la propiedad inherente al material que depende del tipo de material y el proceso de manufactura y se obtiene a partir de ensayos de materiales. ¿Sí? Es decir, que yo aquí voy a calcular, ¿sí?, en un cuerpo con unas dimensiones específicas cuál es el esfuerzo, ¿sí?, que está sobre ese material. Eso es lo que llaman los ingleses estrés. Mientras el strength es la resistencia de ese material, ¿sí?, a ser deformado, que nosotros también aquí en Colombia lo llamamos esfuerzo, o en español. Entonces ahí viene una confusión grande, porque yo hablo del esfuerzo acá, el esfuerzo del calculado o el esfuerzo del material, y hablo también o sea, el esfuerzo que yo calculo de la geometría, y también estoy hablando del esfuerzo del material. Entonces fíjese que esas dos palabras para nosotros son iguales, pero para los ingleses son diferentes, porque lo que les digo, es un esfuerzo en función del área, es decir, según un parámetro geométrico, y el otro es una propiedad del material. ¿Hasta ahí está claro? Entonces, cuando nosotros hablamos de factor de seguridad, ¿sí? Fíjese que hay una relación entre la propiedad del material, ¿sí?, y el esfuerzo calculado. Nosotros generalmente en resistencia de materiales hablamos del esfuerzo calculado y el esfuerzo permisible. Y volvemos de nuevo a confundirnos porque el esfuerzo permisible es algo que calculamos. ¿Sí? Los ingleses sí lo tienen muy claro. No es algo que calculamos, el permisible. Realmente el permisible es una propiedad del material. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque nosotros generalmente cuando hacemos el esfuerzo permisible, lo hacemos equivalente a una propiedad del material, que la gran mayoría de las veces en resistencia ustedes lo hacen equivalente al yield stretch. En otras palabras, el permisible es
es algo del cálculo y el yield strength es una propiedad del material. Entonces, generalmente lo hacen así. Tengo el permisible, tengo el calculado y esto. Pero lo que generalmente no tienen claro es que esto que llamamos el esfuerzo permisible, ¿sí? Realmente es el que hacemos equivalente para seleccionar el material. Es decir, yo tengo un esfuerzo permisible de 200 megapascales. ¿Qué hago yo? De una vez voy y selecciono un material que su yield strength sea 200 megapascales. Es decir, el permisible para nosotros aquí en español sería el strength, que sería la propiedad del material para los ingleses. ¿Mm? Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos una cosa que se llama safety factor o factor de seguridad o coeficiente de seguridad, lo llaman de diferente manera. Ahora, ese factor de seguridad, ese numerito, ¿cuánto es? Entonces, en ese numerito no, yo sé que en resistencia les han enseñado un número, pero ese numerito varía. Y ese numerito, quién lo define? Generalmente las normas y códigos de diseño. ¿Mm? Entonces, ¿y de qué depende ese número? Básicamente, vamos a analizar este caso. Yo tengo una tubería, un oleoducto. Fíjese que ese oleoducto está en el desierto. O yo tengo un oleoducto que está en un área urbana. O yo tengo un oleoducto en un bosque. ¿Sí? Entonces, fíjese que yo aquí voy a utilizar diferentes factores de seguridad. ¿Sí? ¿Por qué voy a utilizar diferentes factores de seguridad? ¿Qué pasa si hay un daño? Es decir, ¿qué pasa si ese oleoducto se estalla de alguna forma? ¿Sí? Entonces, mire que en el desierto, ¿qué pasaría? Pues simplemente se estalló, de pronto hay un incendio, etcétera. En la ciudad, ¿qué pasaría? Pues estalló y muchos muertos, acabó con la infraestructura. Mire, aquí están levantando cuerpos carbonizados, ¿sí? Y en el bosque, ¿qué pasaría? Pues un derrame de crudo y un impacto ambiental berraquísimo, ¿sí? Tanto a la naturaleza como a los pueblos vecinos. Entonces, mire que donde el impacto es mayor, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta el impacto mayor sería esto, que hay pérdidas humanas. El segundo impacto mayor sería aquí al daño ecológico tan berraco. Y fíjese que a pesar de que hay un impacto, ese impacto no es muy grande. Entonces, sobre eso es que se define el factor de seguridad. Y entonces, el factor de seguridad, sí, se define según el riesgo y la consecuencia. Riesgo que es la probabilidad de ocurrencia de esa falla, es decir, la probabilidad que el tubo se estalle. Y la consecuencia, ¿qué es? ¿Sí? Tengo pérdidas humanas, tengo impacto ambiental, ¿cuántas pérdidas económicas hay? Entonces, imagínense, si tengo pérdidas humanas, yo tengo que entrar a reparar a todas esas familias. Si hay infraestructura, tengo que volver a construir. Si hay impacto ambiental, tengo que volver a aliviar ese impacto. Y entonces todo eso me va a llevar a pérdidas económicas. Pero además de eso hay una pérdida del goodwill. Goodwill es una palabra que se utiliza, es una palabra inglesa que quiere decir la reputación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí se me estalló un tubo, un oleoducto, y yo fui el constructor de ese oleoducto. Y entonces, después de ese estallido, vino el análisis y finalmente definieron que eso fue porque el que construyó lo construyó mal. Entonces, imagínense cómo queda mi empresa. Nadie me vuelve a contratar. ¿Mm? Entonces, este factor de seguridad es función de todo esto. O sea, no es un numerito así como que salga de la nada, sino es función de eso. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, diferentes factores de seguridad. Por ejemplo, si usted trae la norma para las guayas de los ascensores, fíjese que ese factor, ese coeficiente de seguridad, mire tan grande que es. El menor es de 3.5. 3.5 es altísimo, pero mire que yo puedo ir hasta 24. Depende de qué, volvemos. Mire, 3.5, amarres, riendas, riostras y vientos, guayas estáticas en general. Es decir,
es una guaya para amarrar algo. Pero mire este 24, dice guayas de elevadores de alta velocidad para transporte exclusivo y personal. Es decir, que si yo... Mateo, por favor, cierra el micrófono. Entonces, volvemos acá. Tengo estas guayas para los ascensores. ¿Sí? Si ese es un ascensor o es una guaya para izar algo, pues el factor de seguridad, aunque es alto, no es muy alto. Pero si yo estoy transportando personas y alta velocidad, mire esos factores de seguridad. ¿Por qué? Porque aquí la consecuencia de que eso falle, aquí voy a tener pérdidas humanas. Mientras que aquí, bueno, se va a caer lo que se haya izado. Y si ustedes van viendo, ese factor de seguridad va incrementando según la consecuencia. ¿Sí? Puentes colgantes, equipo general de izamiento, es más. ¿Sí? Por ejemplo, mire. Bueno, entonces, fíjese que ese factor de seguridad va a variar según lo que yo requiera, ¿no? Ahora mire, vamos a ver otra cosa. En los reactores a presión, yo voy a diseñar un reactor a presión y voy a utilizar una norma. Entonces, para eso aparecen unas normas americanas, la STM sección 8, división 1 y sección 8, división 2, depende de la presión. O tengo una norma inglesa, o tengo la norma alemana, o tengo la norma japonesa. Y fíjese que aquí los factores de seguridad son diferentes. ¿Por qué? Porque cada país como que hace su propio desarrollo y dispone. Entonces, mientras, por ejemplo, para el ACTM, el límite es 1.6, ¿sí? Para para los japoneses es 1.66, para los alemanes es 1.5 y para los ingleses es 2.35. ¿Entendido? Entonces fíjese que ese factor de seguridad que nosotros estamos hablando aquí, por eso es que dice aquí las normas y códigos de diseño según su aplicación. Entonces, cuando usted vaya a diseñar algo y necesite un diseño ¿a qué? A esfuerzo. Es decir, cuando usted diseña algo para que no se deforme plásticamente, siempre le va a meter un factor de seguridad. ¿Mm? Es decir, un colchón. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mire este caso. Usted en sus cálculos, usted definió que eran 40 megapascales, es decir, que lo máximo que iba a resistir ese componente eran 40 megapascales con las fuerzas que usted hizo, con el área que definió, etcétera. Sin embargo, según la norma o según lo que usted haya consultado, le puso un factor de seguridad de 5. Es decir, le dio 5 veces más el esfuerzo que usted calculó, de tal forma que le dio 200 megapascales. Entonces, usted cuando va a seleccionar el material, no selecciona un material de 40 megapascales, que fue lo que calculó, sino uno de 200. ¿Para qué? Para asegurarse que no se deforme plásticamente eso, sino máximo en deformación elástica.